Hola, ¿se escucha? Bueno, mi nombre es Pascualini Patricio, soy residente de clínica médica del Policlínico Neuquén, residente de tercer año, y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre trasplante cardíaco, que fue el tema que se me fue asignado en este módulo. Hablando un poco de la historia del trasplante cardíaco, se puede decir que el primer trasplante cardíaco es realizado en 1964 por el cirujano James Hardy, que trasplanta de forma éticamente cuestionable el corazón de un chimpancé al de un humano. El paciente receptor se encontraba moribundo y sobrevive 90 minutos antes de fallecer. Sin embargo, bueno, fue un gran acercamiento para las futuras técnicas que vendrían, ¿no? En 1967 se realiza el primer trasplante de corazón de humano a humano, realizado esta vez por el sudafricano Christian Bernard. Aquí tenemos una foto de él. Esta que viene es una foto del quirófano donde se realizó la cirugía. El paciente sobrevive 18 días antes de fallecer por una neumonía. Sin embargo, se considera un éxito el resultado, dado que el paciente no rechaza el órgano trasplantado. Un año después del primer trasplante cardíaco a nivel mundial, en 1968, el 31 de mayo en Argentina, el cirujano Miguel Enrique Bellisi, tenemos una foto de él, realiza el primer trasplante de corazón en Argentina. El paciente fallece a los 4 días, sin embargo no fue por un rechazo del órgano, por lo cual también se consideró un éxito la cirugía. Hablando un poco de estadísticas en Argentina, desde el primer trasplante cardíaco se han realizado más de 6.000 trasplantes de corazón, con un promedio de 230 a 250 trasplantes por año. El año pasado, en 2024, se trasplantaron 95 corazones, de los cuales 5 fueron realizados con un trasplante combinado corazón-riñón, corazón-pulmón. En cuanto a las enfermedades que llevan al trasplante cardíaco, tenemos que considerar que aquellos pacientes que van a ir a un trasplante cardíaco son aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca avanzada y que están limitados por síntomas con una pobre respuesta al tratamiento convencional y que tienen un mal pronóstico. Las limitaciones en cuanto al número de donantes hacen que sea importante seleccionar a aquellos pacientes para ser trasplantados, ¿no? El primer paso a considerar es el riesgo-beneficio del potencial receptor al ser trasplantado, y el segundo paso a considerar es el beneficio individual relativo comparado con otro receptor. Es decir, si se va a beneficiar igual un paciente que tenga trasplantado con una miocardiopatía dilatada en comparación con aquellos pacientes con una cardiopatía congénita con múltiples operaciones previas. En cuanto a las patologías que van a llevar a que los pacientes que tengan una insuficiencia cardíaca avanzada, van a ser aquellas de la siguiente lista. La cardiomiopatía idiopática está a la cabeza con un 76% de los casos, seguido de la cardiopatía isquémica, seguido después de la cardiopatía congénita con 5%, la falla o el rechazo de injerto con un 1%, y después tenemos otras causas que engloban un 5% de las causas que llevan a un paciente a tener insuficiencia cardíaca. En cuanto a las indicaciones del trasplante cardíaco per se, la saco de la guía internacional de trasplante del Instituto Internacional de Trasplante de Corazón y Pulmón. En la guía del 2024 nos habla de distintas indicaciones y contraindicaciones, y las divide en absolutas y relativas. En este caso, me pareció pertinente hacer un repaso de los niveles de evidencia y una explicación de cada uno. La evidencia se divide en clase y en nivel. Aquellos pacientes aquella evidencia que es clase 1 es una evidencia con una indicación firme y el procedimiento es beneficioso y está recomendado. Aquellos con una clase 2A es aquella evidencia que presenta confianza a favor de la utilidad del procedimiento
y sería razonable realizarlo. El 2B es una evidencia menos establecida, puede considerarse en situaciones seleccionadas, y aquella evidencia clase 3 no está indicada y podría ser incluso hasta perjudicial realizar el procedimiento. En cuanto al nivel de evidencia, tenemos el nivel A, que es aquel que está apoyado en múltiples ensayos clínicos aleatorizados o metaanálisis. El nivel B, que es aquel que está apoyado en un solo ensayo clínico aleatorizado o múltiples ensayos clínicos grandes no aleatorizados. Y el nivel C es opinión de experto. ¿Por qué menciono esto? Porque el Instituto Internacional de Trasplante de Corazón y Pulmón, en la guía del 2024, como creo que ya mencioné, menciona distintas indicaciones y contraindicaciones con sus niveles de evidencia. Y vamos a ver que la evidencia de la indicación es fuerte, pero la evidencia de la contraindicación no lo es tanto. Por ejemplo, para las indicaciones del trasplante cardíaco tenemos una insuficiencia cardíaca refractaria a tratamiento médico con una clase funcional según la New York Heart Association de 3 y 4. Esta evidencia es una evidencia clase 1 nivel B. Aquellos pacientes que tienen un pronóstico menor a un año sin trasplante según parámetros clínicos, hemodinámicos y funcionales, entre ellos se encuentran las enfermedades sistémicas, no necesariamente cardíacas, que tienen un nivel, esto tiene una clase 1 nivel B. La necesidad de soporte circulatorio mecánico con dispositivos de asistencia ventricular o ECMO como puente para el trasplante en pacientes que no son candidatos a una recuperación miocárdica. La fuerza de la evidencia en este caso es una clase 1 nivel C. Aquellos pacientes con una cardiopatía congénita compleja no reparable o con fallo en la reparación quirúrgica tienen clase 1 nivel C. Y aquellos pacientes con arritmias ventriculares malignas recurrentes no controladas con tratamiento médico o intervenciones en un contexto de una disfunción ventricular grave es una clase 2A y un nivel C. Fíjense que son niveles de evidencia fuertes. No va a pasar lo mismo con las contraindicaciones absolutas ni relativas. Vean que las contraindicaciones absolutas se dice que son aquellos pacientes que tienen enfermedad sistémica no cardíaca con un pronóstico menor a 2 años, es una clase 3 y es un nivel C. Ya la calidad de la evidencia es menor acá. Aquellos pacientes que tengan una hipertensión pulmonar fija que no revierte con vasodilatadores, fíjense que también es una clase 3 y nivel B. Aquellos con infección sistémica activa no controlada, una clase 3 nivel C, y aquellos que usan sustancias ilícitas o alcohol con dependencia activa, una clase 3 también nivel C. Estas contraindicaciones tienen una evidencia menor, dado que cada vez son más los pacientes, como la población está envejeciendo, cada vez son más los pacientes añosos que llegan a requerir trasplante cardíaco, por lo cual la evidencia se está volviendo un poco más laxa en ese sentido. En cuanto a las contraindicaciones relativas, tenemos la obesidad con un IMC mayor a 35, que es una clase 2 nivel C. Edad avanzada, que antes era una contraindicación absoluta, mayor a 70 años, ahora se ha pasado a ser relativa con una clase 2B y un nivel C. Insuficiencia renal moderada con un filtrado glomerular menor a 30, que no tenga indicación de trasplante combinado, también la evidencia es un poco más pobre, con una clase 2B y un nivel C. Infecciones crónicas controladas como VIH, hepatitis B, hepatitis C pasan a ser también clase 2A nivel B, y aquellos pacientes con trastornos psiquiátricos graves que no le permitan tomar los inmunosupresores o acatar las indicaciones también es una contraindicación relativa con una clase 2B y un nivel C. En cuanto a los test que vamos a solicitar para la evaluación del trasplante cardíaco, varía mucho dependiendo del centro a centro que uno consulte. Pero en general se solicita un hemograma con una función renal y una función hepática, una función tiroidea, una hemoglobina glicosilada, un hierro plasmático, los niveles de petrio natriurético para hacer un seguimiento y el perfil lipídico. Tratan siempre de normalizar lo que más se pueda estos parámetros. Una orina para una toxicología en caso de que sea necesario, para realizar la relación albúmina-creatinina, una microscopía y un cultivo.
En cuanto a la microbiología, se solicitan serologías para hepatitis B, hepatitis C, VIH, Epstein-Barr, citomegalo, herpes y toxoplasma. También se debe realizar un grupo sanguíneo y una tipificación para la compatibilidad. Se debe calcular el IMC del paciente. Se deben realizar estudios de imágenes, muchos centros realizan ecocardiogramas, radiografías de tórax, las tomografías computarizadas de tórax, de abdomen y de pelvis, ecografías Doppler vasculares, Doppler de hígado-riñón, angiografía coronaria y resonancia magnética coronaria también. Los test funcionales, como el test cardiopulmonar de esfuerzo, la función pulmonar con una espirometría y un cateterismo derecho. En cuanto a los test funcionales, quiero mencionar el test de ejercicio cardiopulmonar. Estos tests miden el momento en el que el metabolismo del paciente pasa a ser de aeróbico a anaeróbico y generalmente tienen como un parámetro que se llama RR, que es mayor a 1.05. En aquellos pacientes que alcanzan el RR mayor a 1.05 con un consumo de oxígeno menor a 10 mililitros kilo minuto, van a tener peor pronóstico y es necesario en este caso el trasplante. Y aquellos pacientes que tienen que no toleran los betabloqueantes se considera como consumo de oxígeno menor a 14 mililitros kilo minuto, como un predictor de mal pronóstico también. En cuanto a la supervivencia, como podemos ver en este gráfico que he sacado del Ministerio Británico de Salud, se puede ver que la supervivencia ha ido mejorando a partir de los años, a medida que también, ¿no?, que ha mejorado los conocimientos y las técnicas de trasplante. Se considera que el mayor riesgo está en el año, y una vez que se supera el año, el riesgo pasa a ser comparable a la mortalidad que había en años previos, ¿no? Esto es por el mayor conocimiento de las complicaciones perioperatorias que existen. ¿Qué complicaciones perioperatorias hay? Tenemos la disfunción primaria del injerto, el rechazo agudo y las infecciones post-trasplantes. La disfunción primaria del injerto se define como la falla del corazón trasplantado en las primeras 24 horas en el postoperatorio en ausencia de rechazo agudo, en ausencia de hipertensión pulmonar o complicaciones quirúrgicas como un taponamiento cardíaco. La clasificación de grado de disfunción y su severidad se determina por la cantidad de ventrículos afectados, es uni o biventricular, por la evaluación de parámetros hemodinámicos y ecocardiográficos en el enfermo y la necesidad de soporte circulatorio mecánico. La disfunción es un problema serio en el postoperatorio del trasplante de corazón y determina una importante inmorbilidad y mortalidad. Su incidencia es variable, dependiendo de los centros, entre un 3 y un 28%. El rechazo, la disfunción primaria de órgano, perdón, no solo afecta a la supervivencia a los 90 días, sino que también afecta a la supervivencia a un año, con reportes de supervivencia solo del 44% al final del primer año en pacientes que sufrieron una disfunción primaria de órgano severa. La siguiente es el rechazo agudo. Este se subdivide en rechazo agudo celular y mediado por anticuerpos, ¿no? Es producto de la interacción del sistema inmune del receptor y las proteínas y antígenos del injerto, ¿no es cierto? Como ya dijimos, se divide en rechazo agudo celular y aquel mediado por anticuerpos. El diagnóstico del rechazo agudo sigue siendo la biopsia miocárdica, lamentablemente. Y en cuanto a las infecciones post-trasplante, el uso de inmunosupresores ha hecho que estos pacientes sean considerados inmunosuprimidos claramente, ¿no? Como dice su nombre, por lo cual están propensos a tener infecciones micóticas, a tener infecciones por neumocistis infecciones por virus del herpes y otros gérmenes oportunistas, lo cual también conlleva a una morbilidad bastante alta en el postoperatorio inmediato. Las complicaciones a largo plazo de estos pacientes son derivadas de la inmunosupresión y los efectos de los medicamentos inmunosupresores, como son el desarrollo de la hipercolesterolemia, la hipertensión arterial, la disfunción renal, el desarrollo de neoplasias, principalmente neoplasias de piel, y síndromes linfoproliferativos. La supervivencia a largo plazo también la determina el desarrollo de una vasculopatía
que afecta difusamente a la circulación coronaria, proceso al que se le atribuye un componente de rechazo crónico. Estos efectos adversos de los medicamentos inmunosupresores resaltan la necesidad de un manejo multidisciplinario de estos pacientes para evitar o tratar a tiempo los deterioros mayores, ¿no? Como conclusión, podemos llegar que a más de 50 años de primer trasplante de corazón, continúa siendo el tratamiento de elección en aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca terminal y que muestran un deterioro progresivo o una pobre respuesta al tratamiento médico convencional. Se ha visto un cambio significativo en la población donante, viéndose esta envejecida y por ende con una mayor incidencia de comorbilidades como la hipertensión arterial, la cardiopatía coronaria, la hipertrofia cardíaca, entre los problemas más comunes, y que el rechazo celular y el mediado por anticuerpos continúan siendo un desafío incluso para los inmunomoduladores nuevos. Dependiendo de dónde uno busque, mencionaban el tacrolimus o el everolimus como los de primera línea. Esta es la bibliografía consultada y muchas gracias por su atención.